No es secreto para nadie que el fútbol americano es el deporte favorito de Estados Unidos. Esto no quiere decir que sea un deporte exclusivo para estadounidenses. Sin importar de dónde eres o dónde vives, puedes disfrutar de este deporte como millones de personas ya lo hacen en distintas partes del mundo. ¿Sabías que la Liga Nacional de Fútbol Americano, o NFL, ya ha organizado juegos en el Reino Unido, Alemania y México? No solo eso, en 2024 se va a jugar el primer partido de la National Football League en Brasil. La ciudad de Sao Paulo disfrutará del muy esperado encuentro entre los Packers de Green Bay y los Eagles de Filadelfia. En años recientes, la NFL ha buscado que el fútbol americano sea más visto a nivel internacional. Y para personas que no conocen el juego, ¿no sería más interesante aprenderlo viendo jugadores de su propio país sobresaliendo en el deporte favorito de Estados Unidos? Es con esta idea que se le dio inicio al programa para jugadores internacionales. Gracias al programa, jugadores de diversos rincones del planeta ya han tenido la oportunidad de competir por un lugar en las listas de los equipos de la NFL. La NFL, a través de este programa, ya ha visto pasar jugadores de países como Nigeria, Alemania, Australia, México, República Dominicana, Chile, entre otros. Soy Alejandro Aguiar y hoy estoy aquí para enseñarte cómo la NFL encuentra y desarrolla a sus jugadores internacionales. Bienvenido a otro episodio de Ale Habla Fútbol Americano. Es el programa para jugadores internacionales, en inglés llamado International Player Pathway Program, también conocido como IPP Program. Fue creado por la NFL con la intención de darle la oportunidad a jugadores internacionales que, de haber nacido en Estados Unidos, podrían estar jugando un alto nivel de fútbol americano. Llegan atletas que, de quererlo, podrían tener una exitosa carrera en el deporte que ya juegan. Aún así, deciden perseguir su sueño de jugar en la NFL a través del IPP Program. Este programa tiene el potencial para ser el destino a buscar para algunos de los mejores atletas del mundo. La NFL envía cazatalentos a lo largo de todo el planeta a buscar atletas con habilidades que se puedan transferir al fútbol americano. Reciben la ayuda de la Federación Internacional de Fútbol Americano, o IFAF por sus siglas en inglés. Así, logran encontrar a los deportistas con estas habilidades atléticas. Analizan a los prospectos y los reducen a unas cuantas docenas de jugadores. Estos jugadores son luego invitados a un combinado internacional para ser evaluados físicamente. Los mejores de este grupo son luego invitados al programa para jugadores internacionales. Es un entrenamiento intensivo de 10 semanas en el cual replican el horario de un campamento de entrenamiento en la NFL. Aprenden sobre el juego en un salón de clases, repasan jugadas y las practican en el campo. Además, levantan pesas, se acondicionan físicamente y tienen reuniones de equipo. También tienen seguimientos con nutricionistas y científicos deportivos. Aprenden a comer, dormir y recuperarse como atletas profesionales. Hay habilidades que estos jugadores deben aprender desde cero, pero también se les inculca adaptar y no dejar de lado las habilidades que los hacía excepcionales en su anterior deporte. Sin importar su trayectoria deportiva, estas son habilidades transferibles a la NFL. No buscan atletas con experiencia jugando fútbol americano. Buscan atletas que lleguen con una mezcla de habilidad, atletismo y carácter. Les enseñan el deporte para que lo entiendan. Así, pueden llegar a un equipo y hablar en términos de fútbol americano como se esperaría de un jugador profesional. Aprenden el lenguaje de la NFL y también aprenden que cada equipo tiene su propio lenguaje interno. Cuando los jugadores no están entrenando o recuperándose, están estudiando. Es un deporte muy dinámico, físico y violento. Tienen que aprender a procesarlo rápido o acabarán con ellos dentro del campo de juego. Los preparan tanto física como mentalmente para afrontar la intensidad de la NFL. El programa IPP
busca mostrarle a los equipos que estos jugadores, a pesar de llevar menos tiempo practicando fútbol americano, son jugadores grandes y rápidos que pueden marcar la diferencia en un partido de domingo. Un ejemplo de esto es el jugador australiano Jordan Mailata, quien llegó a los Eagles de Filadelfia a través de este programa. Sin antes haber jugado un solo partido de fútbol americano, Mailata logró consolidarse como el tackle ofensivo titular del equipo. Durante el programa, así como lo harían en un partido, se enfrentan jugadores de ofensiva y defensiva entre ellos, con el apoyo de equipos especiales. Practican habilidades, se hacen mejores entre ellos y se juntan las distintas piezas que forman un equipo de fútbol americano. En Estados Unidos, los jugadores universitarios que buscan ser elegidos por los equipos profesionales tienen que pasar por pruebas físicas en el NFL Combine o los Pro Days de sus escuelas. Los jugadores del IPP Program también tienen su propio Pro Day internacional. Es el día más importante para los jugadores de este programa. Es para este día que los jugadores internacionales se preparan durante largas semanas. Por fin, tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades frente a los cazatalentos, con pruebas similares o iguales a las del Combine. Y para los equipos de la NFL, es su oportunidad para descubrir lo que el talento internacional tiene para ofrecer. Participan en pruebas de elasticidad, agilidad, fuerza y velocidad, así como algunas pruebas específicas a su posición. Algunos de estos jugadores se hacen agentes libres luego de ser evaluados en el Pro Day Internacional. Inmediatamente podrían firmar con algún equipo que quiera ofrecerles contrato. Los equipos interesados en un jugador pueden viajar a verlo entrenar o pueden invitarlo a tener un entrenamiento dentro de sus propias facilidades. En 2024 se destacó el exjugador de la selección galesa de rugby, Louis Rees-Zammit, de 23 años, con 1,93 m de altura y 88 kilogramos, entrenaba para aprender la posición de corredor o running back. Louis Zammit visitó a 6 equipos diferentes en 8 días, antes de firmar contrato con los más recientes campeones del Super Bowl, los Chiefs de Kansas City. A diferencia del galés, hay otros jugadores que no pueden ser agentes libres automáticamente. Estos jugadores son elegibles para el draft de la NFL. Deben esperar a que algún equipo quiera usar una de sus selecciones para agregarlos a sus listas. También puedes aprender cómo los jugadores universitarios de Estados Unidos son evaluados y elegidos para llegar a jugar en la NFL. Te dejo aquí los enlaces para que veas los videos donde te enseño sobre el Combine y el Draft de la National Football League. Un jugador que se hizo elegible para el draft fue el dominicano de 23 años, Byron Matos, quien representó a Latinoamérica en el programa IPP del 2024. El liniero ofensivo de 2,1 metros de estatura, pesando 142 kilogramos, fue el jugador de mayor talla en el programa este 2024. A pesar de su tamaño, tiene una increíble movilidad gracias a su experiencia jugando baloncesto. Nacido en Los Minas Sur, República Dominicana, creció jugando béisbol, pero por su tamaño acabó pasándose al baloncesto. Practicó este deporte en la Universidad de Florida del Sur, o USF, antes de probar sus talentos atléticos en el equipo de fútbol americano. Fue llamado por los Dolphins de Miami, donde competirá con otros jugadores por un lugar como titular. Lo bueno para Byron, así como otros jugadores internacionales, es que tienen tiempo disponible para desarrollarse. Cada año, la NFL elige aleatoriamente una división de 4 equipos. Estos equipos pueden elegir un jugador del programa IPP y hacerlo parte de su equipo de entrenamiento. Este puesto se le garantiza a los jugadores por 3 años. Esto les brinda la oportunidad de aprender y desarrollar más sus habilidades antes de llegar al equipo titular. El programa IPP nació en el 2017, aunque no ha sido la primera iniciativa para atraer talento internacional a la NFL. De 2004 a 2009 existió el NFL International Development Practice Squad Program. Este programa
trajo a la liga al conocido jugador mexicano Rolando Cantú, así como al británico Aiden Durr. En 2016 tuvo una breve aparición en el programa NFL on Discovery. La idea del más reciente programa para jugadores internacionales la tuvo el exjugador de los Giants, Osi Umenyiora, 2 veces ganador del Super Bowl, de origen británico y nigeriano. A Osi se le ocurrió: si hay jugadores de otros países, las personas podrían ver el juego y seguir las historias de jugadores de su propia nacionalidad. Well, obviously, you got to have players who are from this country playing the games. If people can watch the game, if people can follow the stories of people from their country, they may be more inclined to start watching the NFL. Desde el inicio del programa, ha habido varios jugadores que se han hecho notar en la liga. En 2017, el primer año del programa, se destacó el británico Efe Obada, quien llegaría a jugar con los Panthers de Carolina. En 2019, tuvo la oportunidad de participar en uno de los Juegos de Londres. Aquí, pudo jugar frente a su propia familia y miles de fanáticos de su país apoyándolo. En 2018, el exjugador de rugby Jordan Mailata sorprendió a todos los equipos de la NFL. Con 2 metros 3 centímetros y 159 kilogramos, impactó a los cazatalentos de la liga con su mezcla de tamaño, agilidad y fuerza. A pesar de nunca antes haber jugado un partido de fútbol americano, fue elegido en el draft del 2018. With the 233rd pick in the 2018 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select Jordan Mailata, tackle, Sydney, Australia. Aunque tuviera que esperar al tercer día del draft, fue elegido en la 7ª y última ronda por los Eagles de Filadelfia. Luego de este equipo darle la oportunidad, se consolidó como el tackle ofensivo titular, llegando incluso a participar en el Super Bowl del 2023. Es considerado hoy en día como uno de los mejores jugadores de su posición en toda la liga. Los latinos también hemos tenido la oportunidad de participar en este programa. En 2020 llegó a los Cowboys de Dallas el mexicano Isaac Alarcón, luego de haberse destacado como tackle ofensivo en su universidad, el Tecnológico de Monterrey. En 2021, luego de un sorprendente entrenamiento en el Pro Day, llegó a la liga el chileno Samis Reyes. Con 2 metros de altura y 158 kilogramos, el exjugador de baloncesto recibió una oferta para jugar como ala cerrada para los Commanders de Washington. También, el mexicano Alfredo Gutiérrez, luego de jugar en el TEC de Monterrey, llegó a jugar profesionalmente con los 49ers de San Francisco. Todos estos jugadores, de no ser por este programa, quizá nunca hubieran tenido la oportunidad de jugar fútbol americano al nivel profesional. El programa para jugadores internacionales es una iniciativa para identificarlos y desarrollarlos. Tiene el objetivo de encontrar talento existente fuera de Estados Unidos que pueda jugar y triunfar en el fútbol americano profesional. Poco a poco ha sembrado las semillas para que niños de todo el mundo puedan ver a sus jugadores favoritos en la NFL y decir: ese podría ser yo algún día. Espero hayas aprendido algo nuevo con este video. No olvides que puedes darle me gusta, suscribirte y compartir con tus amigos y familia para juntos disfrutar del deporte favorito de Estados Unidos. Nos vemos en una próxima entrega de Ale Habla Fútbol Americano.